Hola a todos, esto es Frontera, un nuevo espacio en el que vamos a analizar cuestiones de actualidad relativas a inmigración, demografía y conflictos geopolíticos. Yo soy Cristina y conmigo está Juan, que está realizando un doctorado en estudios étnicos y de migración, y otros miembros del equipo se irán incorporando en los próximos episodios. Hemos decidido hacer una primera temporada de unos 7 u 8 episodios, de momento en formato audio, hasta que tengamos el estudio listo. Y ya en la segunda temporada el podcast se realizará con imagen. Por el momento vamos a publicar Frontera en X, Rumble, iVoox y en nuestro grupo de Telegram. También vamos a intentarlo en otras plataformas como Spotify y YouTube, aunque no estamos seguros de cuánto va a durar nuestro canal ahí. Si tenéis cualquier pregunta o petición o si quisierais participar en futuros episodios, os invitamos a dejarnos un comentario en cualquiera de estas plataformas. Y sin más dilación, vamos a pasar al que será el tema de los 2 primeros episodios, remigración. Remigración. Es un concepto que quizá aún no sea conocido por todo el mundo, pero que está entrando con mucha fuerza en el mainstream político de cada vez más países. Ha estado muy presente en la campaña electoral de Alemania el pasado mes de febrero, donde ha sido utilizado sobre todo por el partido AfD, Alternativa por Alemania, y en este país ha sido elegida incluso como un voto o palabra tabú del año 2024. También ha sido utilizado por Trump en un tuit tras ganar las últimas elecciones. Su uso ha explotado en redes sociales y poco a poco está siendo utilizado cada vez más por grupos y partidos políticos en toda Europa y también en España. Pero, ¿qué significa remigración? La idea de remigración abarca todas las medidas legales, económicas y culturales destinadas a revertir la inmigración masiva de población no autóctona de un lugar, con el objetivo de preservar la identidad etnocultural de una nación. No se trata de un concepto racista o supremacista blanco, sino que se parte de la base de que convertir a una nación, pueblo, grupo étnico en minoría en su propio territorio es algo negativo. De hecho, la inmensa mayoría de antecedentes históricos, y los hay, como veremos en la última parte del episodio, no se han producido en países blancos o de origen europeo, mayoría blanca, según el término que se prefiera, sino más bien al contrario. Sin embargo, hoy en día este concepto es especialmente relevante para los países blancos, ya que la situación actual, la invasión migratoria que está sufriendo Europa, es sencillamente inconcebible en cualquier otra parte del mundo. Y de hecho también lo habría sido en España y en Europa hasta hace muy poco tiempo. A este respecto, debemos partir de 3 hechos fundamentales. En primer lugar, que un país no es su geografía, es su pueblo, es su gente, y los pueblos no son reemplazables. Japón es Japón por los japoneses, Noruega es Noruega por los noruegos, Uzbekistán es Uzbekistán por los uzbecos, y España es España por los españoles. Y sin españoles no hay España, hay otra cosa. En segundo lugar, se está produciendo un reemplazo poblacional, y esto no es un mito, ni es una conspiración de la, entre comillas, extrema derecha. Basta con entrar en el metro de cualquier gran ciudad española o echar un vistazo a las cifras de natalidad en España, sobre todo en la región mediterránea, pero no solamente allí. En muchas zonas de España estamos a una sola generación de que los españoles sean minoría. Y en tercer lugar, que este reemplazo poblacional que está ocurriendo tiene consecuencias y a la larga resulta en la destrucción de una nación. Y efectivamente lo que está ocurriendo en la actualidad en Europa Occidental y que décadas de propaganda endófoba en los medios han conseguido que parte de la población autóctona acepte, incluso celebre, en caso de ocurrir en cualquier otra parte del mundo, el mismo progresismo que lo promueve y lo celebra no dudaría en calificarlo de etnocidio y tendrían toda la razón. Como ya hemos mencionado, es un fenómeno que está produciéndose únicamente en países blancos. No existe ninguna campaña que defienda que hay demasiados nigerianos en Nigeria, ni que fomente la diversidad en Corea, en Israel o en Azerbaiyán. Es algo que se aplica únicamente a los países de mayoría blanca. A continuación vamos a abordar algunos de los mantras relativos a la inmigración que los medios de comunicación y la gran mayoría de políticos repiten ad nauseam, y en los próximos episodios del podcast vamos a abordar en detalle cada uno de estos puntos con datos a la mano. Uno, el mantra de que siempre ha habido inmigración. En realidad, las cifras de inmigración masiva actual, Europa y también España, no tienen ningún tipo de precedente histórico. En el caso de España, han entrado más de 9 millones de inmigrantes solo desde el año 96, la gran mayoría de ellos de fuera de Europa. Y si echamos un vistazo a otros países, por ejemplo Reino Unido,
Vemos que en el caso de Londres, en unas pocas décadas, la población británica autóctona ha pasado de ser el 97% de la población total a ser apenas el 36% de la población londinense actual. Además, si continúa la tendencia migratoria actual, antes de 2066, los británicos autóctonos ya serán minoría en la totalidad del Reino Unido, y esto es extrapolable a gran parte de Europa occidental. También carece de precedentes el planteamiento ideológico actual, y es que en miles de años de historia humana ningún pueblo, nación, grupo étnico ha aceptado convertirse en minoría en su propio territorio voluntariamente, a menos que esto fuera como consecuencia de una invasión militar o de una guerra que hubieran perdido. Y eso es exactamente lo que se está exigiendo hoy a la población europea en los países en los que constituyen la población autóctona, indígena, si se quiere utilizar ese término. Dos, la supuesta integración. Integración que realmente hasta hace poco tiempo significaba poco menos que asimilación total, veas el contexto de Estados Unidos. En la actualidad se está utilizando para inmigrantes que dan los buenos días y, al menos de momento, no han macheteado a nadie. Bajo nuestro punto de vista, en el contexto español, existe la posibilidad de integración entre dos grupos. En primer lugar, otros europeos y en segundo lugar, hispanoamericanos eurodescendientes o predominantemente eurodescendientes. Más allá de esto, en la práctica es una palabra vacía. Ya es famosa la frase, han nacido aquí así que son tan españoles como Abascal, pero este principio de integración simplemente es falso. Es falso porque solo se aplica a la inmigración a Europa y sería inconcebible en cualquier otra parte del mundo. Si yo naciera en Japón, por ejemplo, porque mis padres hubieran estado trabajando allí o por lo que fuera, nadie en su sano juicio diría que soy japonés. Es falso porque es un mantra en boca de políticos y activistas que en su mayoría obtienen un beneficio de esta inmigración masiva, pero ni siquiera de los propios inmigrantes. Podríamos buscar un solo marroquí nacido en España, un solo argelino nacido en Francia, que se identifique como español o francés, y sobre todo que esté dispuesto a poner los intereses de su país de nacimiento por delante de los intereses de su país de origen. No lo hay. Y diga lo que diga el bonista, que al fin y al cabo repite lo que oye en la tele, ellos no tienen ni la más mínima duda de lo que son y lo que no son. Es falso porque la inmigración de poblaciones incompatibles resulta inevitablemente en el surgimiento de sociedades paralelas y cuando las cifras de inmigrantes lo posibilitan, de guetos. Es falso porque basta echar un vistazo a la tercera y a veces cuarta generación de inmigrantes en otros países europeos para comprobar que, lejos de asimilarse, un porcentaje bastante considerable de esos inmigrantes refuerzan cada vez más su identidad de origen, y en el caso de inmigrantes provenientes de países musulmanes, incluso su grado de religiosidad. De hecho, muchos países occidentales, y poco a poco también en España, están viendo la formación de una identidad paninmigrante entre algunos de estos grupos, una identidad común frente a la población autóctona. Como ejemplo de esto, basta ver las manifestaciones, entre comillas, contra el racismo en Reino Unido, por ejemplo, las manifestaciones del Black Lives Matter hace un par de años, o las manifestaciones por Palestina, en las que participan grupos que no forman parte del mismo grupo que reivindica esa causa y que en sus países de origen con toda probabilidad estarían enfrentados, pero que encuentran un frente común frente a la población autóctona, los blancos, Occidente, etcétera, etcétera. Es falso además porque esto puede medirse. El voto étnico, el hecho de que los inmigrantes voten en bloque en función de sus intereses frente a la población autóctona contra la población autóctona, es una realidad dentro de Europa y poco a poco también en España. A este respecto, en Reino Unido se habla a menudo del Muslim Bloc, ya que se refiere a migrantes principalmente de origen musulmán, y también cabe destacar a países como Francia o Bélgica, pero en el plazo de una sola generación esto también decidirá elecciones en España. 3. La idea de que la, entre comillas, diversidad es algo positivo. O como dice el mantra en países anglosajones, que la diversidad es nuestra fuerza. Este es uno de los mitos más absurdos y más fáciles de desmontar, y es que la supuesta diversidad no tiene ningún beneficio para las sociedades de acogida. Aunque realmente es algo de sentido común, o debería serlo, todos los estudios realizados al respecto demuestran que las sociedades menos homogéneas son más inestables, menos solidarias, que existe en ellas una menor confianza entre sus miembros, y esto por no hablar de las tasas de delincuencia por parte de ciertos grupos de inmigrantes que son sencillamente surrealistas. Según datos oficiales, y aunque generalmente estos ni siquiera incluyen a los inmigrantes nacionalizados ni a los hijos de inmigrantes ya con DNI,
En el caso de los africanos en España, tienen per cápita un 450 más de delincuencia que los españoles. 4. Los supuestos beneficios económicos de la inmigración. Otro mantra, otra mentira. Los inmigrantes no hacen los trabajos que no quieren hacer los españoles, esto es mentira. De lo contrario, bastaría que entraran una vez en España, no haría falta importar gente todos los años para recoger la fresa. Además, los inmigrantes no vienen a pagarnos las pensiones. Más de la mitad de los inmigrantes en España actualmente no trabajan. En el caso de los marroquíes, por ejemplo, la cifra es de al menos el 78%, y de los que sí trabajan legalmente, la mayoría, la inmensa mayoría, ganan tan poco que cotizan entre poco y nada. Además, tenemos 4 millones de parados y decenas de miles de jóvenes españoles formados que emigran cada año de España para buscar oportunidades fuera, y al mismo tiempo nos harían falta cientos y cientos de miles de analfabetos del tercer mundo que en muchos casos ni siquiera hablan español, no tiene sentido. Todo ello además mientras se nos dice una y otra vez que la inteligencia artificial va a hacer que cada vez hagan falta menos trabajadores. Por otro lado, países europeos como Dinamarca y Países Bajos publican datos sobre la inmigración divididos por países o regiones de origen y confirman todo lo anterior, y es que la inmigración no occidental siempre tiene un impacto económico negativo para los países de acogida. El tercer episodio del podcast, de hecho, vamos a dedicarlo precisamente a este punto. Todo ello por no hablar de las consecuencias que esta inmigración tiene para la ya difícil situación de la vivienda en España, además de la sobrecarga para la sanidad y otros servicios públicos, el aumento del paro entre la población autóctona y el dumping salarial que esta inmigración provoca, entre otras cosas. Como ya he comentado, dedicaremos los episodios siguientes del podcast a analizar todo esto con datos a la mano. 5. La natalidad. El mantra de que hace falta traer inmigrantes del tercer mundo debido a la baja natalidad autóctona. Esto es falso por diferentes motivos. En primer lugar, porque los propios inmigrantes también envejecen, además después de haber adquirido derecho a pensión en España, porque la tasa de natalidad en la mayoría de países de origen, incluyendo Marruecos, ya está por debajo también de la tasa de reemplazo, y sobre todo porque la propia inmigración masiva tiene un efecto devastador para la natalidad autóctona. Contribuye al encarecimiento de la vivienda, causa este dumping salarial que ya hemos comentado, un aumento del paro entre la población autóctona. Los inmigrantes esquilman las ayudas sociales, fuerzan además indirectamente a muchas familias a mandar a sus hijos a colegios concertados o de pago, principalmente para poder evitar a ciertas poblaciones, y esto puede ser no políticamente correcto, pero es una realidad que todo el mundo conoce y quien la niega miente. 6. La afirmación de que el problema es solo con la inmigración ilegal, que por supuesto es un problema, pero a día de hoy el criterio diferenciador entre un inmigrante ilegal y legal es un papel regalado por el PSOE, por no hablar de las regularizaciones masivas que ya se han producido, y actualmente hay otra en marcha, que empezó con 500.000 ilegales y ya proponen aumentarlo de 800.000 a 900.000. Todo ello con el beneplácito de la inmensa mayoría de partidos. En la práctica, la inmensa mayoría de problemas provocados por la inmigración masiva derivan de los propios inmigrantes, de sus características intrínsecas, de su lugar de origen y su cultura, con independencia del papelito que les hayan dado o no en un momento dado. Muchas personas ponen el ejemplo de Noruega, un país con unas cifras de inmigración ilegal muy bajas y que sin embargo se está enfrentando a los mismos problemas a los que se enfrentan otros países europeos que reciben mucha inmigración ilegal descontrolada. Y 7. La afirmación de que el problema sería únicamente con el Islam o el islamismo o la islamización. Esto evidentemente es un problema, pero no es la mayor amenaza. Cabe recordar que países como Ruanda, Ghana, Congo o Sudáfrica, considerada la capital mundial de las, digamos, agresiones sexuales, en estos países la población musulmana es prácticamente inexistente y sin embargo son una población absolutamente incompatible. Es mucho más compatible, por ejemplo, un musulmán de Bosnia o incluso un porcentaje considerable de la población de la Turquía actual, que realmente solo es musulmana sobre el papel, que un, entre comillas, cristiano de cualquiera de estos países. El problema real no es que los magrebíes que hay en España vayan a querer imponer el hijab a las mujeres españolas, cuando el hijab realmente ni siquiera es obligatorio en Marruecos ni en la inmensa mayoría de países musulmanes, con 2 o 3 excepciones. Y por mucho que el Islam sea incompatible con Occidente, que por supuesto lo es, el problema más grave es el reemplazo poblacional, es la transformación de una sociedad homogénea
en un conjunto de grupos étnicos, religiosos, raciales, etc., con lealtades e intereses distintos, a menudo enfrentados entre sí. No es un problema religioso, sino que es un problema étnico. Seguramente muchos estén preguntando no por el qué, sino por el cómo, qué se propone exactamente. Y a este respecto, antes de nada, debe tenerse en cuenta que el concepto de remigración en la práctica no es paralelo al de deportaciones, sino el de repatriación. Quienes defienden la remigración no abogan por la expulsión aleatoria de personas por no adaptarse a un ideal determinado o a un criterio X, sino de personas que, tanto si han llegado a un país europeo ellos mismos o hace 1, 2, 3 generaciones, y con independencia de que tengan un trocito de papel de nacionalidad de ese país europeo, en la práctica totalidad de los casos tienen muy claro de dónde son en realidad y cuál es su país. Y un breve inciso, a mediados de mayo se celebra una conferencia sobre remigración en Milán, en Italia, a la que asistiremos un compañero y yo. Creo que aún quedan entradas, así que si a alguien le interesa, compartiremos un enlace más tarde. Volviendo a la cuestión del cómo, hay diferentes propuestas que en realidad difieren en unos pocos detalles. En este episodio vamos a centrarnos en la propuesta de activistas británicos y del partido Homeland, y en el siguiente episodio hablaremos en detalle de la propuesta del activista austríaco Martin Sellner. La propuesta de los británicos comprende varias fases, algo que no solo es necesario desde un punto de vista, digamos, logístico, sino también para poder conseguir un cambio cultural imprescindible para poder poner esto en práctica, algo que solo puede conseguirse de manera gradual. En la fase 1, cierre de fronteras, deportaciones de inmigrantes ilegales y eliminación de incentivos a la inmigración, tales como ayudas a ilegales. Estas medidas no solo serían factibles hoy, con la legislación vigente en la mano, sino que ya se aplican y se consideran obvias, además, en la inmensa mayoría de países del mundo, incluyendo en los países de los que provienen la inmensa mayoría de inmigrantes ilegales actualmente en Europa, siendo Europa Occidental la única excepción. En la fase 2, la revocación de permisos de residencia y deportación de todos los inmigrantes legales que cometan delitos. Una vez más, algo que sería factible hoy mismo y que se considera obvio en países no occidentales. En la fase 3, la revocación de la nacionalidad a todos aquellos inmigrantes que hayan entrado en el país correspondiente, en este caso España, de manera ilegal, aunque hayan podido aprovecharse de algún hueco en la legislación para poder regularizar su situación a posteriori. En la fase 4, la revocación de permisos de residencia y deportación de todos los inmigrantes legales que no trabajen y que vivan de ayudas y de parasitar al Estado. Una vez más, una obviedad en la mayor parte del mundo. Podemos mencionar el ejemplo de China, pero lo haremos en el próximo episodio. En la fase 5, la revocación de permisos de residencia y deportación de todos los inmigrantes legales que atenten contra los intereses del país de acogida. Esto, además de ser una obviedad en la mayor parte del mundo, ya ha sido aplicado, por ejemplo, por Francia en casos de yihadismo, algo que demuestra que es más que posible y que para ello solo se requiere voluntad política. En la fase 6, aunque en realidad es algo que puede aplicarse en cualquier momento, por un lado medidas, llamémoslas culturales, que hagan que la población inmigrante no se sienta a gusto, es decir, lo contrario de lo que se hace actualmente. Podemos hablar de prioridad nacional para las ayudas sociales, para ayudas a la natalidad, para vivienda protegida, dejar de acomodar comida, días festivos, espacios públicos a la población musulmana y un largo etcétera. También programas de repatriación voluntaria mediante incentivos financieros, algo que ya ha puesto en práctica Dinamarca, así como Suecia, o la sustitución de fuerza laboral inmigrante por fuerza laboral autóctona. Como ya he comentado, lo abordaremos más adelante en detalle, pero por ejemplo Israel exige a los empresarios locales que justifiquen y demuestren que no pueden encontrar a trabajadores en el mercado local antes de poder siquiera intentar contratar a un extranjero. Y hay un sinfín de ejemplos más. Y por último, en la fase 7, la repatriación forzada. Esta quizás sea la parte más controvertida y donde más de uno se preguntará si es realista o si no es más que una utopía. Y sin embargo hay muchos ejemplos de repatriaciones masivas en tiempos de paz, es decir, por una decisión política, no siendo expulsiones de población
durante una guerra, por ejemplo. Solo durante el siglo XX se produjo la deportación de más de 10 millones de alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, de los territorios que Alemania perdió en Europa del Este. Se produjo el intercambio de población entre Grecia y Turquía en 1923, que afectó a más de 1,5 millones de personas. Se produjo el intercambio de población entre India y Pakistán en 1948, tras la independencia y partición de la India, que afectó a 16 millones de personas. Y se produjo la expulsión de más de 350.000 musulmanes de Bulgaria en 1989, en la llamada Gran Excursión, tras una década de campañas de asimilación forzosa por parte del gobierno comunista de Bulgaria, en el llamado proceso de revitalización de Bulgaria, y en este caso se trataba de una población que llevaba allí cientos de años, lo cual no supuso ningún obstáculo. Si buscamos ejemplos más recientes, encontramos la expulsión de más de 300.000 palestinos de Kuwait en marzo del 91, después de que los líderes palestinos mostraran su apoyo a la invasión de Kuwait por parte de Saddam Hussein. Encontramos la repatriación forzosa de 1,3 millones de afganos de Irán en los últimos 3 meses de 2024, y además hace poco el gobierno iraní ha anunciado la deportación de otros 2 millones en los próximos meses, y es factible. Pakistán, por su parte, ha repatriado a otros 800.000 inmigrantes afganos en el mismo periodo de tiempo. También encontramos, como ya hemos mencionado, los incentivos económicos de Suecia y Dinamarca para la repatriación voluntaria de inmigrantes, una medida que ha tenido éxito, al menos de momento, y Suecia, por ejemplo, este último año ha tenido más emigración que inmigración por primera vez en 50 años. O, por ejemplo, hace apenas 2 semanas, aunque no se trate propiamente de repatriaciones, el anuncio de Estonia de que van a reformar la constitución del país para poder dejar sin derecho de voto en las elecciones municipales a miembros de la minoría rusa y bielorrusa en Estonia, sencillamente por no considerarles lo suficientemente leales al país. Y hay que tener en cuenta este último ejemplo por el precedente que crea de forma inmediata. En los próximos episodios vamos a abordar en detalle estos y más ejemplos de repatriaciones forzosas que ya se han puesto en práctica en otras partes del mundo, pero ahora vamos a centrarnos en 3 ejemplos concretos que podemos definir claramente como ejemplos de remigración. El primer ejemplo es Argelia. Argelia fue colonia de Francia entre 1830 y 1962, y durante estos 132 años de periodo colonial se establecieron allí más de 1 millón de personas de origen europeo, que más tarde serían llamados pieds noirs. Una gran mayoría de ellos eran franceses, aunque también había españoles, italianos, malteses, etc. Por ejemplo, en Orán, la segunda ciudad del país, había un 60% de población de origen europeo, y también había grandes minorías en Annaba o en Argel, en la capital. Cuando Argelia consiguió su independencia de Francia en 1962, más de 800.000 europeos fueron expulsados de golpe. En muchos casos eran personas que habían nacido en Argelia y cuyas familias llevaban allí 2, 3, 4 generaciones. De los apenas 200.000 europeos que quedaron, que a menudo eran personas de edad avanzada, en núcleos de población determinados, etc., apenas 3 años más tarde solo quedaban en el país la mitad, unos 100.000 europeos. Para los años 70 eran apenas 50.000, para los años 90, cuando empezó la guerra civil de Argelia, eran apenas 30.000, y en la actualidad habrá unos pocos cientos. Estas expulsiones masivas, repetimos, afectaron a personas que en muchos casos habían nacido en el país y cuyas familias llevaban allí generaciones. Estas se consiguieron en primer lugar mediante una violencia brutal contra la población de origen europeo, y en segundo lugar aplicando medidas políticas. Estas incluían medidas de arabización de la sociedad, de discriminación abierta de las personas de origen europeo, dejándoles muy claro en todos los ámbitos en los que fuera posible que no eran bienvenidos en el país, reforzando la identidad musulmana de Argelia, llevando a cabo expropiaciones de terrenos que estaban en manos de personas de origen europeo y que fueron distribuidos a agricultores autóctonos o directamente nacionalizados. Y un año después de expulsar, como decíamos, a más de 800.000 europeos, Argelia aprobó además un nuevo código de nacionalidad,
que hacía que la ciudadanía argelina no se obtuviera directamente, sino que obligaba a renunciar en primer lugar a cualquier otra nacionalidad y obligaba a demostrar que la familia de al menos uno de los progenitores llevaba por lo menos 2 generaciones en Argelia. Esto comprendía la práctica totalidad de la población autóctona, pero excluía a muchos europeos aunque hubieran nacido en el país. Además, 7 años más tarde, Argelia endureció todavía más estos requisitos, obligando también a demostrar 5 años de residencia continua en el país. Más adelante, a demostrar que esta persona había adoptado, abro comillas, normas socioculturales árabes y musulmanas, algo que no definían claramente y que venía a significar una asimilación total en la población argelina. El segundo ejemplo son las Islas Fiji. Fiji pasó a ser colonia británica en 1874 y desde principios del siglo XX Reino Unido empezó a llevar a miles y miles de trabajadores de la India para producir caña de azúcar. Esta población india nunca se integró, sino que formó una sociedad paralela. Para 1970, cuando Fiji se hizo independiente, la población autóctona, que se autodenomina Itaukei, habían pasado a ser una minoría en su propio país, con aproximadamente el 44% de la población, mientras que la población de origen indio ya era del 51%. Estos indios formaron sus propios partidos políticos y pocos años más tarde, en 1987, un partido indio ganó las elecciones y puso a su primer ministro, y siendo la mayoría en el país, el nuevo gobierno propuso y estaba a punto de modificar la Constitución, eliminando cualquier privilegio, mención, posición destacada para la población autóctona. En el último momento, el ejército de Fiji, con claras motivaciones étnicas, dio un golpe de estado para impedirlo, y desde ese año se han puesto en práctica medidas de remigración para asegurar que Fiji siga siendo de su población autóctona, y a modo de resumen, se han puesto en práctica campañas culturales, se ha obligado por ley a que el primer ministro tenga que ser Itaukei, autóctono, y se ha creado un organismo para asegurar que los terrenos, que la tierra, siga estando en manos de la población autóctona. De hecho, actualmente está prohibido vender territorios a indios y solamente está permitido arrendárselos temporalmente. Gracias a todo esto, actualmente el 90% de los terrenos en Fiji están bajo control, pertenecen a la población autóctona, y además en 2013 se aprobó una nueva constitución que aseguraba otros derechos específicos para la población autóctona. Gracias a todas estas medidas de remigración, actualmente la población de Fiji, que como ya hemos comentado, se había convertido ya en minoría en su propio país, con un 44% del total, ha aumentado hoy hasta el 67%, mientras que la población de origen indio se ha reducido hasta el 37%, con tendencia a la baja. Según algunas proyecciones, para finales de esta década, la población no autóctona podría bajar hasta ser solo el 26% del total. El tercer ejemplo, más cercano y aún más reciente, es el de Letonia. Letonia fue ocupada por la Unión Soviética en 1940 y por medio de inmigración y deportaciones masivas llevadas a cabo por el régimen comunista, cuando Letonia consiguió su independencia en el año 90, la población letona autóctona era de solo el 52%, con una enorme minoría de origen ruso. Una minoría, cabe destacar, que había emigrado a Letonia de manera legal, según las leyes de aquel periodo, que por lo general era cualificada, a menudo más que los propios letones, dado que era una población predominantemente urbana, y que no tenía ninguna tendencia a la delincuencia ni hacía atentados terroristas, por compararlo con la situación actual en Europa y gran parte de su población importada. En 1991, viendo que estaban a punto de convertirse en minoría en su propio país, los líderes de Letonia restituyeron la Constitución letona de 1922 y a la hora de conceder la nacionalidad se aplicó el censo de 1935 para determinar quiénes eran originarios del país y quiénes no. Cuando Letonia fue absorbida por la Unión Soviética, en el año 40, la población étnicamente letona era de casi el 80%, y al reinstaurar la Constitución de 1922 dieron la nacionalidad únicamente a las personas que aparecían en el censo de 1935 y a sus descendientes directos. Para el resto de la población, originaria de Rusia u otros lugares de la Unión Soviética, se abrió una vía para solicitar nacionalidad, mostrando conocimientos del idioma, asimilación, integración totales, etc. Y estos, en un principio, recibieron un permiso de residencia condicional, sin nacionalidad, sin derecho a voto y sin participación política. Muchos decidieron volver a Rusia
y gracias a estas medidas de remigración, la población autóctona, que llegó a ser, como decíamos, de solo el 52% en su propio país, es hoy del 72,6%. Además de estos tres casos hay muchos ejemplos más. Podemos nombrar el de Bután, que también consiguió revertir una situación parecida a la que tenía Fiji, el caso de Sri Lanka, que después de conseguir su independencia de Reino Unido, en el año 48 aprobó una nueva ley de ciudadanía y revocó la nacionalidad de 700.000 tamiles de origen indio que vivían en el país, leyes parecidas con revocaciones masivas de nacionalidades y dando prioridad en muchos ámbitos a la población autóctona del país. Han sido aprobadas en la propia India, en Egipto, en Malasia, en Indonesia, etcétera, etcétera. En Indonesia, por ejemplo, donde fueron expulsados más de 300.000 holandeses cuando el país consiguió su independencia, ese tipo de medidas de remigración no solamente se dirigieron contra la población de origen europeo, sino también contra la población de origen chino, aplicando políticas de exclusión o asimilación forzada con las que no se les permitía ni siquiera poner nombres chinos a sus hijos. También en países africanos como Kenia, Rodesia, la actual Zimbabue y Sudáfrica, pero no voy a entrar en detalle en esto en este momento, porque estamos trabajando ya en 2 episodios especiales, uno sobre Rodesia y el otro sobre Sudáfrica y los Boer. En cualquier caso, estos ejemplos muestran claramente que la remigración, lejos de ser una utopía, es una posibilidad realista y para la que únicamente hace falta voluntad política. Eso es todo por hoy, yo soy Juan y me despido hasta el próximo episodio de Frontera.